Exploremos. Hoy, antiguos rituales. Imaginen la culpa emocional y real con la que el joven Emmanuel Jal tuvo que lidiar luego de su infancia como soldado. Nadie debería vivir algo así, y mucho menos un niño. Todos experimentamos culpa a veces. ¿Alguna vez se detuvieron a intentar averiguar qué sucede en su interior al experimentar culpa? La culpa es tan antigua como la raza humana, y aún lidiamos con ella tan instintivamente como Adán y Eva. Cuando Dios le preguntó a Adán qué había hecho, él señaló a Eva y dijo que había sido culpa de ella. Cuando Dios le preguntó a Eva qué había hecho ella señaló a la serpiente y dijo que había sido su culpa. Culpar a otro, aún lo hacemos. Procuramos escapar de nuestra culpa justificándonos o culpando a otros, tan propio de nosotros. Pero el problema es que no funciona. Cuando la culpa llegó, Dios estaba allí. Y desde el comienzo Él nos dejó una salida. La única salida segura. No la más fácil, la más segura. En este episodio queremos explorar nuestro drama en el desierto, que nos indica cómo Dios quiere lidiar con nuestra culpa. Dios es amor. Por eso mora con nosotros para lidiar con nuestro pecado. Acompáñennos en este asombroso drama que sencillamente explota de significados. Daniel, cuando la historia épica empezó, ¿Dios fue sorprendido? A primera vista parecería que sí. Tenía a Adán y a Eva. En el jardín habían sido engañados por la serpiente. Y la consecuencia de eso fue la muerte. En ese momento la muerte eterna, porque no había un plan de redención. Pero Dios, por ser un Dios de amor, tenía un plan. Si vamos a la primera de Pedro y vemos el capítulo 1, los versículos... Leamos del 18 al 20. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya desde el comienzo, el texto dice que Dios tenía un plan en mente. Así es. Obviamente su primer plan era que nunca cometieran errores. Que nunca pecarían. Así Exacto. es. Pero supongo que siendo Dios, que sabe el final desde el comienzo, y siendo un Dios de amor que no está libre albedrío para hacer elecciones, sabría lo que iba a pasar y ya tenía un plan pensado para darnos una segunda oportunidad. James, ¿cómo funcionó este plan? Bueno, allí mismo, en el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron un hijo. 2 hijos en realidad, Abel y después Caín. Y Caín cometió un pecado, estaba molesto y terminó matando a su hermano, ¿recuerdan? Pero había una muerte involucrada. Un animal iba a morir allí mismo, en el jardín del Edén, en el Génesis capítulo 3, versículos 3 y 4. En el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice que andando el tiempo, Caín trajo una ofrenda, Abel trajo una ofrenda. Dios miró con agrado una y no la otra. Caín, faltándole el respeto a Dios, se enfada y termina matando a su hermano y se acabó. Un cordero iba a ser sacrificado. Era parte del plan de Dios para demostrar a los humanos que el pecado cuesta, iba a costar la muerte de un cordero. Y la muerte de este primer cordero y la discusión por su adoración y por Dios terminó con la primera muerte literal de un ser humano. ¿Por qué crees que fue importante? Digo, hablar de la historia de Caín y Abel nos hace acordar a todos que Caín quería hacer un sacrificio, pero no fue aceptado. ¿Por qué el sacrificio de Abel fue aceptado y no el de Caín? Solía preguntarme eso. Creo que fue porque el sacrificio de Abel era el que Dios había ordenado, el que Dios había pedido, y Abel fue amable diciendo que respetaba a Dios, sus métodos, la ley del amor y la ley del desinterés. Y Caín eligió el camino del ego. Y dijo, quiero hacerlo a mi manera es la única, te olvidaré. Y Dios podía ver que las consecuencias de una vida egoísta terminaban siendo las del soldado que mencionábamos antes, el niño soldado. Cuando los humanos luchan por dominar y por instaurar sus propios métodos sin importar la felicidad de los otros, la muerte siempre es el resultado a largo plazo. Dios tenía un plan. Quería mostrarnos que el pecado, aunque fuera inocente y pareciera pequeño, termina en muerte en algún momento. Un cordero moriría
para demostrarnos que iban por un camino que conducía a una violencia cada vez mayor y a la muerte. David, con el correr del tiempo, este plan se complejizó, fue más elaborado. ¿Puedes contarnos qué pasó luego? El gran suceso del Antiguo Testamento fue el Éxodo. Fue cuando Moisés liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto. Habían estado allí durante 400 años, perdieron de vista a Dios, eran esclavos. Un esclavo no tiene libertad de culto. Está en un sistema, es una rata en una carrera de ratas, es todo lo que es. Y Dios intentó hacer un pueblo de toda esa plebe. Y lo hizo con un culto, con un sistema sacrificial. Para nuestro pensamiento moderno eso es atroz, es terrible. Los animales tienen derechos, etc. Pero con un pueblo sencillo de aquella época, quizá era el método más eficaz de lograrlo. Y se implementaron una serie de sacrificios para demostrar algunas cosas. Quizá la primera de esas cosas obvias en nuestra conversación es que los errores que los humanos cometemos tienen un costo. Y ese costo no es nada bajo. Caín intentó traer su mejor fruto, pero el fruto no sangra cuando lo cortas. Hay una gran diferencia entre matar una manzana y matar un cordero. Hay una pequeña diferencia entre ellos. Cualquiera puede matar una manzana y decir, ya está, ya pagué mis errores de hoy. No tiene mucho valor. Pero es horrendo el acto de tener que matar a una víctima inocente para demostrar que lo que estoy haciendo va a costar algo. Pero que yo tengo que soportar ese costo. Dios lo dispuso. Se aseguró de que hubiera algo más que pagar ese costo. Bien, es claro que cuando nos remontamos al sacrificio de Cristo es mucho más fácil de visualizar, porque pasaba. Pero entre la gente que vivía, en la época de la que tú hablas, no pasaba. No pasaba. ¿Acaso Dios intenta hacer una demostración física de lo que Jesús iba a hacer en el futuro? Parecería que sí, ¿no? Recordemos que es un pueblo que no tiene ni la menor idea de cómo es Dios, ni de qué es la salvación, de qué es la gracia. No tienen idea. Dios implementó los sacrificios para enseñarles que algún día iba a haber un mañana mejor. Ujú. Sí. Además, nunca antes habían visto la muerte. Habían estado en el jardín, habían estado rodeados siempre de belleza y vida. Vieron que su hijo mayor mataba a su segundo hijo. Y vieron las repercusiones de la muerte. Murieron animales, quizás las plantas se desintegraron, apareció maleza, salieron espinas. Sin duda, ansiaban la esperanza de la redención. David nos habló de este sistema de sacrificios más elaborado. ¿Y qué pasó después? Sí, Dios le dijo que le edificaran un templo o un santuario o un lugar para habitar si quieren. Iba a usarlo para demostrarles cómo iban a trabajar con ellos y también el costo completo para el universo de las malas obras humanas. ¿Puedo explicar brevemente cómo funciona el sistema del templo? Sí. Bueno, lo que teníamos era... Debemos recordar que hay 3 partes en este templo y hay 6 utensilios distintos. Bastará con que puedan contar hasta 9. Si es la primera vez que lo escuchan, puede ser algo complicado. Así me pareció a mí la primera vez que lo escuché. Pero empecé a pensar, pedirle perdón a Dios es simple. Pero que Dios nos perdone requiere a todo el universo. Puede ser muy complicado y muy costoso lo que Dios hace. Quizás sea lo que esto demuestra. Tenemos 3 partes en el sistema del santuario. Tenemos un atrio y dentro del atrio hay una tienda. La tienda tiene 2 salas. La primera será el lugar santo. Lo usaban todos los días. Y estaba el lugar santísimo que se usaba solo una vez al año. Atrio, santo, santísimo. Y dentro de ese templo de 3 áreas para Dios, si quieren, había 6 utensilios. Si un pecador o si alguno había hecho algo malo, si un humano había hecho algo malo, llevaban un cordero o un sacrificio a la puerta del santuario. El animal se mataba y el sacerdote se encargaba de allí en adelante. El humano es perdonado y en lo que al humano respecta, ese es todo el costo, perdonado. Ahora podía retirarse feliz. Lo que pasa dentro del santuario es increíble. Tenemos un atrio y dentro tenemos un altar del holocausto. Allí es donde el animal sacrificado se quema y se exhuma. ¿Puedo preguntar qué tan cerca del santuario mismo llega la gente? Es decir, ¿hasta dónde llega? No, buena pregunta. La gente solo llega hasta la puerta del santuario.
Lleva al animal dentro hasta la esquina del altar del holocausto. Allí quema al cordero, la persona confiesa su pecado sobre la cabeza del animal. Después el sacerdote hace todo el resto. La persona se va del santuario y regresa a su hogar libre. ¿Qué demuestra eso? Para mí demuestra que el Dios del universo es increíblemente accesible. Su morada. No tenemos que entender hasta el último recoveco de la morada de Dios. No podemos ir al cielo y no podemos persuadir a Dios de que somos buenos si lo único que podemos hacer es golpear a las puertas del cielo y decir, Dios, lo siento mucho. Y Dios nos muestra por esa puerta al menos una pizca de lo mucho que le costó y el descomunal y abrumador peso del universo por el simple problema del pecado. Eso nos abrumará. Diremos, Dios, no puedo lidiar con esto, es demasiado complejo. Lo único que podemos hacer es tocar la puerta del cielo y decir, Dios, vaya. Y Dios se encargará y se encargará completamente. Él ofrece a Jesucristo en vez que un cordero. Y nosotros salimos por esa puerta, sin ver todos los costos que Dios soporta en el cielo. Nos vamos a casa completamente libres. En el Antiguo Testamento el trabajo de Dios acaba de empezar. Si entendí bien, la persona confiesa su pecado sobre la cabeza del cordero o de cualquier animal. Por favor, descríbenos cuál es el significado de todo eso. Es una transferencia simbólica, ¿no? Dice que lo que tiene lo descarga sobre esa víctima inocente. Y la víctima inocente ya no es más inocente. Y yo sí, porque me lo quité todo, me deshice de ello. Está en este portador del pecado, si se quiere. ¿Qué significa eso para nosotros? Somos libres. Se fue. Estamos totalmente vaciados de lo que se nos perdona gracias a la víctima inocente. Por supuesto que preanuncia la época en la que Cristo va a hacer eso. Él es el que se lleva el pecado del mundo. Lo que dices entonces es que el cordero sobre el que confesaban su pecado representaba a Jesús. Era como una representación en miniatura, en el Antiguo Testamento, del hecho de que Jesús algún día iba a morir. Es un material muy preliminar. No es teología sólida, no es una religión sólida. Son como niños en un arenero. Los niños juegan con cubos en el arenero para entender conceptos, juegan con camiones y juegan a la vida real con pequeños detalles en miniatura en la arena. Lo mismo está pasando aquí. Dios está con personas que realmente tienen muy pocos recursos para entender todo esto. Sí. Es un paso preliminar. Sí. Sí. Continuemos, James, con el santuario con el que empezaste. ¿Qué pasa luego, después del altar del holocausto que representa la muerte de Jesús? Sí. La persona confiesa su pecado. ¿Qué pasa? Sí, después de que confiesa su pecado, pasamos al arenero del que hablaba David. Ya vimos desde el templo de 3 salas, de 3 áreas para Dios. El altar de sacrificio donde se mataba el animal. Había otro utensilio también que era una fuente para que el sacerdote se lavara las manos ceremonialmente, limpiándose del pecado. Dentro de la tienda de 2 salas, ahora sí, llegamos a los utensilios más famosos, la mesa para el pan de la proposición. Dentro de las casas cristianas de adoración suele estar el pan de la proposición. Había una mesa para él, es la presencia de Dios. El candelero, el muy famoso candelero judío de 7 brazos, está dentro de esa primera sala. Después un altar para el incienso. Un incienso para oraciones representa las oraciones subiendo. Eso está dentro del primer lugar. La pregunta es, estos 3 utensilios en el lugar santo, ¿qué representan? Jesús lo explicó, dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de la vida. Y sabemos de las oraciones de los santos que subían. El humo del incienso tenía un aroma agradable. No sé qué se olería en el atrio con la carne animal ardiendo. Nunca me agradó el aroma de un animal ardiendo. Dios transforma lo desagradable de un holocausto en el hermoso olor, en ese hermosísimo aroma del incienso ardiendo. Un cambio drástico. Eso es lo que Dios le hace a lo que le damos. Esto se vuelve más interesante a medida que avanzamos. Jesús como nuestro sacrificio, luego Jesús como, tú lo dijiste, el pan de vida, la luz del mundo y representando las oraciones. Sí, sí. ¿Y luego? Sí, quiero comentarles algo. Sigo siendo un poco niño, un muchacho. ¿Recuerdan Cazadores del Arca Perdida? Todos conocen esa película. Al entrar a la segunda sala, el lugar santísimo,
Solo el sacerdote podía ver esta sala. Solo una vez al año el sacerdote humano podía ver esta sala. Tenía una morada para la presencia de Dios. Es una caja dorada, tiene 2 querubines de oro. Y cuenta la historia en el Antiguo Testamento que tiene un brillo sobrenatural, la luz de Dios que está permanentemente allí, la Shekinah, gloria de Dios. Las historias judías cuentan que el sacerdote podía ver esta gloria fluyendo entre los 2 querubines de oro que están sobre la caja dorada. Vi Cazadores del Arca Perdida y fue la primera vez que logré imaginarla. Fue impresionante. Cuando a Moisés le pidieron que construyera el santuario, en el Éxodo 25, versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Se hace con un diseño. Cuando se lee el resto de la Biblia, se ven fragmentos de este diseño. Para mí es un modelo a escala, si se quiere, del trono de Dios. Aquí es donde está el trono de Dios. El Rey del universo se colocó en este pequeño, confinado espacio. Parece extraño cuando pensamos que Dios está en todos lados, pero eso es lo que Dios eligió hacer. Eligió colocarse en un lugar pequeño para que la gente pequeña tuviera acceso a Él. Supongo que para que entendiéramos. ¿De qué otra manera entenderíamos? Sí. Sí, es demasiado grande y distante. Sí, Pero Dios dice que quiere vivir entre nosotros para que podamos entenderlo mejor. sí. Dime, Daniel, tú estudiaste el tema del santuario. El santuario terrestre seguía el diseño. Del santuario celestial, Ah, claro. el santuario del cielo. Es interesante, ¿no? Pensemos en hoy. Nosotros hacemos eso con nuestra vida. Tenemos casas modelo, hay un diseño que funciona y se replica para que alguien lo compre. Si el santuario celestial es perfecto, debemos seguir su diseño. De hecho, eso es lo que pasó. Ujú. Se lee eso en el texto que acabamos de compartir. En el Éxodo capítulo 25, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. También es interesante que Jesús fue Dios con nosotros. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ujú. David, ¿es esto lo que Pablo tenía en mente cuando habló en la epístola a los hebreos sobre el santuario real, el que está en el cielo? No está solo en la epístola de los Hebreos, está en todas las escrituras. Ujú. A mí me gusta el libro de los Salmos, porque en todos los Salmos se habla de Dios en su trono. Y los evangelios hablan de Él. Los evangelios no, el libro de los Hechos, cuando el primer mártir fue apedreado. ¿Qué fue lo que vio? Vio a Jesús a la diestra de Dios sentado en el trono. En el libro del Apocalipsis, al final tenemos una descripción de Dios en su trono. El profeta Ezequiel ve a Dios en su trono, el profeta Isaías ve a Dios en su trono, incluso Moisés, al subir al monte, también ve a Dios en su trono. Entonces, la presencia de Dios en el lugar específico, siendo el centro de todo, es lo que está indicando que Dios ponga el centro de todo en esta pequeña estructura, en el Ujú. desierto, es algo Ujú. asombroso. Sí, es maravilloso. James, cuéntanos un Sí. poco sobre cómo era administrado. ¿Quién llevaba el sacrificio? ¿Quién llevaba la sangre al santuario? Sí, estoy entusiasmado porque cuando hablamos de Dios, a veces pensaba que era un personaje algo egoísta. Siempre quiere que todos lo adoren y que hagan todo por él. Pero no es para nada verdad. En el Éxodo 28, versículos 1 y 2, habla de cuando Dios quería demostrar cómo trabajaba. No es un Dios egoísta, ni todo fluye hacia Él para su propio beneficio. En cambio, dice en Éxodo 28, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel. Esto es un ejemplo de cómo trabaja Dios. Ujú. Está Aarón, los hijos de Israel, sus hijos, y harás vestiduras sagradas. Toda la comunidad está involucrada haciendo estas vestiduras para Aarón, que también tiene hijos. Toda la comunidad está involucrada en los servicios del templo en el Antiguo Testamento. Yo solía pensar, ¿Dios es orgulloso, es egoísta, todo está dirigido a Dios y el resto de nosotros no significamos nada? No es para nada así. Todo el universo está involucrado en la salvación o en el rescate de los humanos por las malas obras o el desastre que hicimos en este planeta. Los costos van mucho más allá de las fronteras de este mundo. Cuando pienso en Dios en el cielo, no es un personaje egoísta que está allí solo. Él trabaja a través de la comunidad, a través de la gente.
Trabaja a través de inteligencias y seres celestiales y a través de todos nosotros como comunidad. Es cierto, los buenos y los malos y los indiferentes viajamos juntos más de lo que nos podemos dar cuenta. Como dijo James, parece haber distintos roles que distintas personas cumplen en todo este proceso. Ujú. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, Jesús parece ocupar el rol no solo del sacerdote común, sino también del sumo sacerdote, quien podía entrar en esa sala especial. Y lo importante es Dios. Sí, Y solo y una todo vez al esto año. es como los arroyos de un gran río. Se ven toda clase de arroyos pequeños y todos se unen y todos terminan en ese gigantesco río. Y Jesús es todos esos arroyuelos en ese gran río. Todos los sacerdotes preanunciaban a Jesús. Él será nuestro ministro ante nosotros, ante Dios en nuestro nombre. Lo que me impresiona de lo que dices es que cada aspecto del santuario representa a Jesús. Es una parte distinta del mundo que el plan de la salvación, me parece, es tan grande que no hay una cosa que pueda representar todo lo que Jesús hizo, porque si el sacerdote representa a Jesús, el santuario representa a Jesús, como Por dijimos. supuesto que sí. Leí un libro hace mucho sobre Alicia. Olvidé el título, pero era sobre una chica llamada Alicia que era adicta a las drogas. Y ella dijo, creo que Dios podría perdonarme, pero ¿cómo podré perdonarme yo? Ujú. Y esa frase me persigue desde hace años. Creo que mucha gente piensa eso. El desafío de lo que hablamos hoy es mostrar hasta qué punto llega Dios para que podamos decir, vaya, Dios llegó muy lejos, ¿cómo puedo seguir inventando excusas? Yo también puedo perdonarme. Vemos el santuario donde el Cordero inocente es sacrificado y el paralelo con el Jesús inocente Ujú. que es sacrificado por un Dios que nos ama tanto, que dio todo lo que tenía Sí. para hacer ese sacrificio. Sí. Ujú. ¿Entienden? A veces conoces gente que te dice que no había gracia en el Antiguo Testamento. Ujú, sí. No leyó el Antiguo Testamento. Obviamente nunca estudiaron esto, Sí, sí. porque me parece que todo el servicio del santuario es sobre la gracia, de principio a fin. Ujú. Por supuesto, no tiene nada que ver con nosotros. Ese es el punto. El punto de todo esto es que Dios dio el primer paso y hace que sea lo más fácil posible para nosotros participar, pero es Dios, de principio a fin, el que hace todo. Y Él nos invita a acompañarlo. Sabemos que repasamos el trabajo de Jesús de hace 2000 años. Pero la gente de aquella época a veces creo realmente que tenía una representación visible muy fuerte que podía ver todo el tiempo sobre lo que iba a pasar. Y eso es gracias al trabajo de Dios, especialmente de Jesús. Jesús la luz. Tú hablaste de Jesús. La presencia de Dios en Él. Jesús en el que acepta nuestras oraciones. Todo es sobre Jesús, nunca sobre los humanos. Cuando los humanos hacían algo malo, iban a ese templo del Antiguo Testamento y se iban. Y cada día veían visiblemente, en la época del Antiguo Testamento, veían visiblemente que el trabajo de reparar las cosas era de alguien que no era ellos mismos. Sí. Creo que eso es lo que me impresionó a mí personalmente al entender el sistema del templo del Antiguo Testamento. Si yo solo supiera sobre la vida y la época de Jesús del Nuevo Testamento, si eso fuera todo, si no existiera un entendimiento del Antiguo Testamento, me estaría diciendo, eso fue hace 2000 años, fue hace mucho. ¿Realmente Jesús hace todo? Cuando entiendes el sistema del templo del Antiguo Testamento, ellos veían eso cada día. El Nuevo Testamento lo menciona muy a menudo. Ujú. Es solo comprendiendo el sistema del templo del Antiguo Testamento que realmente entiendes que Jesucristo hace todo. Solo tienes que llevar a Jesús a la puerta del templo del cielo, por así decirlo. Vas con Jesús de la mano y Jesús es sacrificado. Y luego Jesús acepta el trabajo del sistema del santuario. Te alejas de la puerta del cielo y puedes volver a la vida en este mundo, con el polvo y la vida familiar, con tu vida laboral, la necesidad de perdonarse unos a otros y todas las cosas que pasan en este planeta. Y puedes regresar perdonado, porque llevaste a Jesús contigo a la puerta del cielo. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Tenemos el pecado, ¿saben? David, tú hablaste antes de algo sobre lo que no podemos perdonarnos. Quizás hubo un accidente y un niño murió, quizás algo que no es necesariamente nuestra culpa, pero nos sentimos culpables.
Pero imaginar el santuario y pasar por ese proceso, saber que está este pecado, está este cordero que tuvo que ser sacrificado por lo que yo hice mal. Y desde la puerta del templo, Dios mismo, Jesús, dice, déjame llevar esa carga por ti, déjame quitarte ese pecado, déjame cubrir ese pecado, déjame liberarte. Y solo ámame. Es un maravilloso, maravilloso pensamiento. Saben, hoy en nuestro estudio, en esta lucha épica, descubrimos que Dios tenía un plan. Y este plan, descubrimos, se creó realmente incluso antes de que el mundo comenzara. Y ese plan funcionó de tal manera que cuando Adán y Eva pecaron y cometieron un error, buscaron el perdón llevando un sacrificio para expiar sus pecados. Y ese cordero preanunciaba el momento en el que Jesús moriría como el Cordero de Dios. Con el correr del tiempo, Dios desarrolló un plan más complejo llamado el santuario, que se menciona en las Escrituras quizá más que cualquier otro tema. Hay libros enteros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan sobre el santuario. Es un tema importante, porque el santuario nos ayuda a entender lo grande, lo descomunal del trabajo que Jesús iba a hacer, porque la muerte de Jesús en la cruz es solo parte de toda la historia. Jesús trabajaba, como descubrimos, como nuestro sumo sacerdote, porque está representado por cada sacerdote que trabajaba en el Antiguo Testamento. Y Jesús era la encarnación de todo ese sistema sacrificial que existía. Me hace recordar ese maravilloso texto, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, escuchen, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No están contentos de eso hoy? Sé que yo sí. Sin importar lo que hayamos hecho, sin importar en qué nos hayamos involucrado, sin importar qué pecado hayamos cometido en el pasado, la Biblia dice que si hacemos una confesión sincera de ese error, Dios piadosamente nos perdonará. Y si perdonó a Emmanuel Yal, puede perdonarlos a ustedes, porque Jesús se ha llevado la ofensa, se ha llevado la culpa y nos la ha quitado cuando confesamos nuestros pecados. Él se la llevó. Yo soy feliz cada día, sabiendo que, estando seguro de lo que ese perdón brinda a mi viaje día a día. Y yo los cubro mientras vuelven a ver y piensan en lo que Jesús hizo. Quiero orar por ustedes hoy para que Dios los ayude a entender el perdón que llega cuando confesamos nuestros pecados. Oremos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero agradecerte de nuevo por lo que Jesús hizo por nosotros. Te agradezco por este maravilloso versículo que si confesamos nuestros pecados, sea lo que sea que hayamos hecho, tú eres fiel y justo y nos perdonarás. Y no solo nos perdonarás, también nos limpiarás de toda maldad. Señor, ayuda a cada televidente hoy a que se regocije con esta maravillosa verdad. Manténnos fieles y mientras seguimos estudiando, acompáñanos, te lo ruego, en nombre de Jesús. Amén. Amén.